¿Cómo se relaciona el abstracto mundo de los cuerpos y sus extensiones con el mundo que conocemos? En este vídeo vamos a demostrar que las extensiones de cuerpos no son tan abstractas como parece y que, además, sirven para ver cuándo un objeto geométrico es construible con regla y compás, dando solución a problemas que los griegos no lograron resolver. Antes de empezar, veamos un poco de contexto histórico. Las matemáticas griegas constituyen un periodo muy importante en la historia de las matemáticas. Fueron fundamentales en el desarrollo de la geometría y en la idea de prueba o demostración formal. También contribuyeron de manera importante a las ideas sobre teoría de números, análisis matemático, matemáticas aplicadas y, en ocasiones, se acercaron al cálculo integral. Los matemáticos griegos utilizaron el razonamiento deductivo, es decir, usaron la lógica para derivar conclusiones de definiciones y axiomas, y usaron el rigor matemático para probarlas. Entre los matemáticos griegos más importantes tenemos por ejemplo a Tales, que usó la geometría para resolver problemas como el cálculo de la altura de pirámides y la distancia de los barcos a la costa. Se le atribuye el primer uso del razonamiento deductivo aplicado a la geometría, al derivar 4 corolarios del teorema de Tales. Como resultado, ha sido aclamado como el primer verdadero matemático y el primer individuo conocido a quien se le ha atribuido un descubrimiento matemático. También tenemos a Pitágoras, cuya escuela fue muy importante y tenía por doctrina que las matemáticas gobernaban el universo y por lema que todo es número. En su escuela comenzó el estudio de las matemáticas por sí mismas y se les atribuye la primera demostración del teorema de Pitágoras, aunque el enunciado del teorema tiene una larga historia. Otra academia que fue muy importante fue la de Platón, que se convirtió en el centro matemático del mundo en el siglo IV a.C. Platón discutió los fundamentos de las matemáticas y aclaró algunas de las definiciones. Por ejemplo, la de una línea, como longitud sin amplitud. La Academia de Platón tenía como lema que no pase nadie que no sepa geometría. Platón creía que las únicas figuras geométricas perfectas eran la línea recta y la circunferencia, elementos que nos serán útiles más adelante en este vídeo. Por ello, para el planteamiento de los problemas nos restringiremos a dos herramientas muy sencillas, la regla y el compás. Pero por supuesto estamos hablando de los griegos, no son una regla y un compás cualesquiera, son herramientas ideales. Y esto, por desgracia o por ventura, nos reduce aún más la cantidad de operaciones que podemos llevar a cabo. En concreto, si tenemos P un conjunto de puntos con al menos dos, digamos P y Q, podemos usar nuestra regla para unirlos por una recta, que puede ser infinita, a la que llamaremos recta construible. O bien podemos elegir uno como punto y abrir nuestro compás hasta otro, en este caso Q, y trazar una circunferencia, en este caso el centro P y radio PQ, a la que llamaremos circunferencia construible. Además, podemos considerar las intersecciones entre nuestras rectas y circunferencias como nuevos puntos, que llamaremos también puntos construibles, pudiendo añadir estos a nuestro conjunto de puntos original. Bien, hemos visto ya las operaciones que se nos permiten. Parecieran muy sencillas, sin embargo vamos a ver que con un poco de ingenio somos capaces de hacer construcciones interesantes que nos serán de utilidad más adelante. Veamos por ejemplo cómo calcular la mediatriz y punto medio de dos puntos construibles A y B. Por definición de la mediatriz basta con encontrar dos puntos que equidisten tanto de A como de B, y esto lo podemos hacer hallando las circunferencias que aparecen en los dibujos, pinchando en un punto y abriendo el compás hasta el otro. Para el punto medio requerirá un paso extra, que es hallar la intersección de dicha mediatriz con la recta que pasa por A y por B. Veamos ahora que podemos calcular la perpendicular a una recta construible por un punto construible, en este caso la recta formada por A y B y en el punto P. Bastará con hallar dos puntos que equidisten de P sobre la recta construible AB. En este caso hemos tomado como referencia el punto A y hallando la circunferencia como se indica en los dibujos, obtenemos los dos puntos equidistantes y bastará luego con hallar la mediatriz entre estos dos puntos para calcular la recta perpendicular. Podría pasar que P coincidiera con uno de los dos puntos, pero nunca con los dos, por tanto siempre podemos hacer esa construcción. Veamos ahora cómo hallar la paralela a una recta construible que pase por un punto construible. Parece una operación muy complicada, pero en realidad esta se reduce a hallar la mediatriz de los puntos que definen nuestra recta construible A y B, tomar un punto de referencia sobre esta mediatriz, que es el punto C, hallado de la manera como se indica en el dibujo, y tomar este
punto como referencia para hacer la perpendicular que pasa por P a la mediatriz de AB, y esta coincide con una recta paralela a AB y pasa por P. Veamos ahora una construcción que nos será útil en el resto del vídeo. Empecemos con dos puntos, O y P, y tracemos la recta que los une. La llamaremos OX y será nuestro eje X a partir de ahora. A la distancia entre O y P la llamamos 1, será nuestra unidad. Tracemos ahora la circunferencia con centro P y compás abierto hasta O, obteniendo así un nuevo punto. Podemos repetir esta operación para este punto obteniendo otro nuevo y luego sucesivos puntos, también en la otra dirección. Ahora vamos a construir la recta perpendicular a OX que pasa por O. La llamaremos nuestro eje Y o OY y podemos realizar la misma construcción de los puntos, habiendo obtenido así una suerte de ejes cartesianos. A partir de ahora dejarán de interesarnos tantos los puntos construibles, no es que hayan dejado de ser interesantes, sino que nos centraremos más en las distancias entre ellos. Así diremos que un número presumiblemente real es construible si es distancia entre dos puntos construibles. Dicho esto, cabe hacer una observación primero. Si tenemos cualquier distancia x construible en un sitio que no sea el eje horizontal, mediante una operación sencilla de realizar una perpendicular, una circunferencia y un traslado por paralelas al eje horizontal, podemos suponer que cualquier distancia que corresponda a un número construible está en el eje horizontal. Juguemos ahora un poco con nuestro concepto de distancia y veamos hasta dónde podemos expandir nuestro conjunto de números construibles. Por lo pronto, habiendo definido ya la distancia unidad, echando mano del teorema de Tales y usando un poquito la proporcionalidad, podemos ver que es relativamente sencillo multiplicar distancias. De una manera muy similar, podemos definir el inverso multiplicativo de una distancia. Y usando este inverso y la multiplicación como la hemos definido en el dibujo, podemos llegar incluso hasta dividir distancias. Para la suma, usaremos una construcción sencilla mediante paralelas que nos permita trasladar distancias de un punto a otro, obteniendo así un nuevo punto cuya distancia del origen sea la suma de las dos distancias anteriores. La existencia de inversos para esta suma es bastante evidente, pues con trazar una circunferencia con centro en el origen y el radio de nuestra distancia, la intersección con la parte negativa de nuestro eje horizontal será la distancia inversa, y usando el mismo concepto de suma, pero con esta distancia inversa, obtenemos la resta. Veremos por último que haciendo uso del concepto de potencia de un punto, podemos de manera sencilla construir raíces cuadradas de distancia. Y demostraremos de manera matemática y un poco más precisa que, aparte de estas operaciones, no podemos hacer gran cosa. Aún así, con lo que ya hemos visto, a cualquier algebrista se le estaría haciendo la boca agua. Sin embargo, para nuestros amigos los griegos esto todavía no era muy importante, y, como veremos ahora, habrá que esperar unos pocos siglos más para que esto resulte de verdad interesante. Bien, ahora que ya hemos visto un poco el contexto histórico de la geometría griega, así como la esencia de las construcciones de puntos a partir de regla de compás, vamos a pasar a un punto de vista un poco más práctico, donde vamos a ver qué tipo de problemas sí se podían resolver con regla de compás y cuáles no. Una pequeña nota histórica. Cerca del año 300 a.C., más o menos, Euclides recopila y sistematiza todo el saber matemático de su época en una monumental obra llamada Los Elementos, que marca un hito en el desarrollo de las matemáticas para muchos siglos después. En ella establece 5 axiomas o postulados básicos que, entre otras cosas, presuponen la constructibilidad del círculo en torno a un centro, así como de la recta entre dos puntos, lo cual es evidentemente cómo funciona la geometría con regla y compás. Utilizando estos dos principios, consigue resolver una gran cantidad de problemas como, por ejemplo, la bisección del ángulo, la inscripción de figuras dentro de otras, o la construcción de polígonos regulares como el pentágono. El heptágono no. De hecho, la construcción con regla y compás del heptágono fue también un problema clásico que no llegó a probarse imposible hasta el mismo momento en el que se probaron los problemas que veremos más adelante. Pero sí se puede construir el heptadecágono, que aunque no lo llegó a construir Euclides, sí que lo construyó otro gran matemático de su tiempo, Gauss, naturalmente. Sin embargo, de todos los problemas que los antiguos intentaron resolver, hubo 3 en concreto que resistieron sus esfuerzos durante más de 2000 años. No por otra razón, que es que son imposibles de resolver con regla y compás. Son los llamados problemas délicos. El primero es la cuadratura del círculo, o cómo obtener un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo dado. A priori ya parece un problema difícil geométricamente, pero los griegos pensaron que debía ser posible porque existían unas curvas llamadas lúnulas que construyó Hipócrates y que sí permitían una cuadratura. Entonces pensaron que debía ser posible entonces para cualquier tipo de curva, en particular la circunferencia.
Hoy en día sabemos que es imposible, y esto se relaciona con la trascendencia del número pi, como demostró Lindemann en el siglo XIX. El segundo es la duplicación del cubo. Su nombre mismo lo dice, consiste en obtener un cubo cuyo volumen sea el doble del de un cubo previo. Cuenta la leyenda que tras la muerte de Pericles, gobernador de Atenas, en el año 429 a.C., los atenienses acudieron al oráculo de Delfos para consultarle sobre cómo detener la epidemia de fiebre tifoidea que asolaba la ciudad. Y éste les dijo que debían construir un nuevo altar que duplicase el volumen del anterior y que tenía forma de cubo. Los ingenieros de entonces evidentemente lo intentaron, pero ninguno lo consiguió, o no al menos con regla y compás tal y como hemos planteado, porque hay que dejar una cosa clara, y es que muchos de estos problemas sí son viables. Si no somos tan restrictivos con las condiciones que imponemos, por ejemplo, si permitimos que la regla tenga ciertas medidas, entonces sí se pueden abordar. Euclides utilizó unas condiciones tan elementales porque eso daba mucho rigor y mucha universalidad a sus demostraciones. El tercero es la trisección del ángulo, es decir, obtener un ángulo cuya amplitud sea un tercio de la de un ángulo dado. Este es el problema que vamos a resolver con más detalle. No parece que los griegos sospecharan que estos problemas eran imposibles. Sin embargo, no sería hasta el advenimiento del álgebra moderno en el siglo XIX cuando se demostraría que no se pueden resolver con regla y compás, sobre todo a partir de los trabajos de Ruffini, Abel, Galois, y en este caso particular del geómetra francés Pierre Bancel, que en 1837 publicó la primera demostración formal sobre la imposibilidad tanto de la trisección del ángulo como de la duplicación del cubo, aunque sus trabajos se perdieron durante varios años. Una vez vistos los problemas de imposibilidad y el planteamiento griego de estos, tendremos que esperar hasta el nacimiento de la álgebra moderna en el siglo XIX para poder dar una solución definitiva. El desarrollo del álgebra moderno tiene su origen en la necesidad de abordar cuestiones fundamentales como la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones diafánticas o de ecuaciones polinómicas, y a ello contribuirán personajes de la talla de Gauss, Lagrange y por supuesto Galois. Con el cambio de mentalidad de principios del siglo XX, motivado por un mayor rigor intelectual, se definen axiomáticamente las estructuras algebraicas y sus operaciones, gracias a las contribuciones de Dedekind, Steinitz y muchos otros. Aunque nosotros queremos mencionar especialmente a Pierre Laurent Bancel, de quien ya hemos hablado. Antes de abordar el teorema clave de las construcciones con regla y compás y las demostraciones de imposibilidad, debemos recordar algunos conceptos esenciales que vamos a utilizar. Lo primero que definimos es la noción de cuerpo. Sabemos que un cuerpo es un conjunto K dotado de dos operaciones binarias que identificamos con la suma y el producto, con las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva, además de la existencia de un elemento neutro para cada operación y de la existencia de inversos aditivos y multiplicativos. Diremos que un cuerpo L es una extensión de un cuerpo K contenido en L si K es subcuerpo de L. Sabemos que las extensiones tienen estructura de espacio vectorial, por lo que definimos el grado de la extensión como la dimensión de L sobre el cuerpo K. Con esto diremos que la extensión es finita si el grado de la extensión es finito e infinita de lo contrario. Es importante recordar además los tipos de extensiones que hay. Pueden ser simples, algebraicas, si todo elemento de la extensión es algebraico, es decir, para todo alfa en L existe un polinomio con coeficientes en K, tal que alfa es raíz de dicho polinomio, o trascendente, es decir, si existe un elemento que no es algebraico sobre el cuerpo. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en la demostración de la cuadratura del círculo, la imposibilidad de la cuadratura del círculo, porque pi se prueba que es trascendente sobre q. Si alfa es algebraico sobre k, el polinomio mínimo de alfa sobre k es un polinomio con coeficientes en k, tal que es mónico, alfa es raíz suya, es el de grado mínimo con las propiedades anteriores, es único, es irreducible y además para todo polinomio con coeficientes en k tal que alfa es raíz suya, tendremos que el polinomio mínimo lo divide. Concluimos esta sección recordando dos proposiciones fundamentales en la teoría de extensión de cuerpos y en particular en la teoría de los problemas de construcción con regla y compás. La primera es la transitividad de grado. Si L sobre E y E sobre K son extensiones de cuerpos, entonces también lo es L sobre K, y podemos calcular su grado como el producto de los grados de las extensiones anteriores. La segunda es el grado de una extensión simple finita. La extensión simple K de alfa sobre K es finita si y solo si alfa es algebraico. En este caso, el grado de la extensión K de alfa sobre K es igual al grado del polinomio mínimo de alfa sobre K. Si la extensión es trascendente, el grado de esta extensión será infinito. Empecemos ahora con la formalización del problema.
Recordando las definiciones antes mencionadas, un número real x es construible si es la distancia entre dos puntos construibles. Un punto xy perteneciente a R2 es construible si sus coordenadas x e y son construibles. Como mencionamos antes también, dados los números a y b distinto de 0, a más menos b, a por b y a entre b son números construibles. Así, el conjunto de números construibles E es un subcuerpo de R. Dado una unidad, es evidente que con estas operaciones podemos construir los racionales. Además, dado un número A, raíz de A también es construible. Por tanto, debe ser Q contenido en E contenido en R. Ahora que trabajamos con números reales, nos gustaría poder hacer las construcciones de regla y compás sin realmente usar una regla y un compás. Obviamente lo que queríamos hacer es usar la geometría analítica. Aquí, los círculos y las líneas están definidas por ecuaciones con coeficientes en un cuerpo. Por ejemplo, dado P sub 0, el conjunto de los puntos 0, 0 y 0, 1, podemos construir el cuerpo de los racionales, al sumar, restar, multiplicar y dividir. Nuestro nuevo conjunto es entonces P sub 1, es decir, Q. Y cualquier nueva construcción que hagamos en este conjunto estará definido por una ecuación con coeficientes racionales. Una línea recta en un cuerpo F viene dado por la ecuación ax más bi más c igual a 0, con a, b y c pertenecientes a F. Similarmente, un círculo construido en este cuerpo, con centro hk y radio r, está representado por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio elevado a la 2, con h, k y r pertenecientes a F. Los puntos que son intersecciones de dos elementos son solución de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la intersección de una línea y un círculo se puede encontrar despejando y en términos de x y sustituyendo en la otra ecuación. Esto da una ecuación cuadrática para x e y es lineal en x. Si resolvemos para la intersección de dos círculos distintos, cancelando los términos de x al cuadrado e y al cuadrado entre las dos ecuaciones, nos quedamos con la ecuación de una línea recta, la línea que une los dos puntos que son intersección de los círculos, pero lo podemos ver como que simplemente une dos puntos en el círculo original. Ahora el problema queda reducido a encontrar la intersección del círculo con esta línea recta. Ahora que ya hemos presentado los conceptos y las definiciones fundamentales de álgebra, vamos a explicar dos teoremas que serán fundamentales para demostrar por qué es imposible trisecar el ángulo con regla y compás. Teorema 1. Dado un cuerpo, solo es posible construir puntos usando regla y compás que sean raíces de polinomios de segundo grado sobre ese cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque hemos visto que construir puntos es encontrar la intersección entre rectas y arcos de circunferencia, es decir, resolver sistemas de ecuaciones de segundo grado. Sea alfa un punto con coordenada xy que es construible a partir de un conjunto de puntos P0 contenido en R2, y sea K0 el subcuerpo de R generado por las coordenadas de los puntos de P0. Entonces el grado de la extensión de K0 al adjuntarle esas coordenadas es potencia de 2. Para la demostración, es preciso señalar que construir un punto quiere decir que es posible hacerlo en un número finito de pasos. Por tanto, partiendo del cuerpo K sub 0, iremos añadiendo una serie de puntos intermedios que irán generando una serie de cuerpos intermedios. Por el teorema 1, al añadir las coordenadas de los puntos intermedios, el grado de la extensión debe ser 1 o 2, según el polinomio de grado 2 sea reducible o no. Por transitiva de grado, es fácil ver que el grado de la extensión en la que añadimos las dos coordenadas del punto intermedio al cuerpo intermedio debe ser 1, 2 o 4, aunque en la práctica nunca será 4, porque xy e y sub i se obtienen simultáneamente de la misma extensión cuadrática. En cualquier caso, el grado de la extensión del nuevo cuerpo al que hemos añadido el punto intermedio sobre el cuerpo anterior es potencia de 2, porque tanto 1, 2 y 4 son potencias de 2. Por si acaso menciono que K sub i denota el cuerpo anterior una vez le hemos añadido el punto xy y sub i. Iterando el proceso, se ve que el grado de la extensión del cuerpo final que va a contener a nuestro punto alfa sobre el cuerpo inicial K sub 0 también es potencia de 2. Este resultado va a ser fundamental para probar la imposibilidad de trisecar el ángulo.
Sin embargo, para terminar la demostración del teorema 2, vemos que el grado de la extensión de k sub n sobre k sub 0 es igual al producto de los grados de las extensiones de k sub n sobre k sub 0 con la coordenada x por k sub 0 con la coordenada x sobre k sub 0. Por tanto, el grado de la extensión de k sub 0 con la coordenada x sobre k sub 0 debe ser una potencia de 2 porque divide una potencia de 2. Igualmente, el grado de la extensión de k sub 0 con la coordenada y sobre k sub 0 es una potencia de 2, como queríamos demostrar. Concluimos este vídeo demostrando detalladamente uno de los 3 problemas de imposibilidad. En concreto vamos a probar que es imposible trisecar un ángulo arbitrario. Lo primero que es importante observar es que algunos ángulos sí que se pueden trisecar, por ejemplo el ángulo pi o pi medios, que se podría trisecar bisecando un ángulo de un triángulo equilátero. Por tanto, vamos a probar la imposibilidad para un ángulo concreto también. El problema típico se da con θ igual a pi tercios. La clave es tener en cuenta que un ángulo se puede construir con regla y compás si, solo si, su seno y su coseno se pueden construir. La razón de esto es que un punto del plano es construible si y solo si sus coordenadas x e y son construibles, y en una recta de longitud 1 con ángulo θ respecto al eje de x, las coordenadas x y son precisamente el seno y el coseno de ese ángulo θ. La demostración del problema pasará por probar que el coseno de pi novenos no es construible con regla y compás. Es importante, claro, notar que pi novenos es pi tercios trisecado. Para ello, construimos empezando desde el punto 0, 0 y el 1, 0. Eso se puede hacer porque está dentro de los axiomas de construcción con regla y compás. Trisecar pi tercios es equivalente a empezar desde esos puntos y construir el punto alfa 0, con alfa igual al coseno de pi novenos. A continuación construimos el punto beta 0 con beta igual a 2 alfa, es decir, beta igual a 2 por el coseno de pi novenos. Recordamos la fórmula trigonométrica que nos dice que el coseno de 3 por θ es igual a 4 veces el coseno al cubo de θ menos 3 veces el coseno de θ. Y sustituimos θ por pi novenos, con lo que obtenemos que el coseno de 3θ es igual al coseno de pi tercios, que es igual a 1/2. Multiplicando por 2 la expresión trigonométrica de arriba, obtenemos que 1 es igual a 8 veces el coseno al cubo de pi novenos menos 6 por el coseno de pi novenos. Es decir, como beta es igual a 2 veces el coseno de pi novenos, tenemos que beta satisface la expresión beta al cubo menos 3 beta menos 1 igual a 0. El polinomio t al cubo menos 3t menos 1 es irreducible en q. La razón es que f de t más 1, que es igual a t al cubo más 3t cuadrado menos 3, es irreducible en q por el criterio de Eisenstein utilizando p igual a 3. Es decir, f de t es el polinomio mínimo de beta en q. Y por el teorema visto en la parte de preliminares de álgebra, que decía que el grado de la extensión q de beta sobre q es igual al grado del polinomio mínimo de beta sobre q, que en este caso es 3, llegamos a una contradicción con el teorema visto, el teorema fundamental de construcción con regla y compás, que nos decía que si un punto es construible, entonces el grado de la extensión es potencia de 2. Como beta no es construible con regla y compás, entonces beta medios, que es igual al coseno de pi novenos, no es construible con regla y compás, y por tanto el ángulo pi novenos, que es pi tercios trisecado, no es construible, y eso finaliza la prueba.